Bienvenidos a Vida y Arte, el espacio donde el arte se entrelaza con tu vida. Soy Laura Mendoza, historiadora del arte y psicoterapeuta. En este podcast te invito a un viaje a través de 9 épocas históricas del arte, utilizando cada una como un espejo para inspirarte, animarte, transformarte y reencontrarte. Aquí, la historia del arte se convierte en tu yoga emocional, un medio para sanar y vivir con arte. Analizaremos juntos la vida y el arte, aprendiendo a ser críticos y comprensivos con nosotros mismos, recordando siempre que cada uno de nosotros es una obra de arte, única e irrepetible. Prepárate para transformar lo particular e íntimo de tu ser con algo universal. Espero te inscribas y escuches los otros capítulos. Recuerda que son seriados. Capítulo 4. Época clásica. Mujer madre. Punto número 1. La definición de la época clásica. La época clásica se caracteriza por un enfoque en el idealismo, la estética, el orden, la lógica y un buen énfasis en los roles de género tradicionales. Durante este periodo se prioriza la figura de la mujer madre, quien debía ser la mejor en todos los aspectos de su vida, como hija, como esposa, como madre, como profesionalista, o digamos los del padre, como un buen hermano, un buen profesionalista, hijo. Como el símbolo del Partenón. Al igual que el Partenón representa la grandeza y la perfección arquitectónica de la época clásica, las mujeres de esta época se validan obligadas a ser el pilar del hogar y la sociedad, sosteniendo aún a pesar de sus propios ideales, en una época que exigía la perfección en todos los sentidos, o sea, madre, hija y esposa. El realismo y el drama en esta época trajo consigo la tragedia heroica, un género que refleja la lucha de los individuos contra el destino. Yo les menciono el uso de máscaras en el teatro para ocultar la verdadera voz de las mujeres, indicando con ello el pesar de sus esfuerzos por ser escuchadas. A menudo se vuelven limitadas en su expresión, porque tienen que cumplir con diferentes expectativas. El ejemplo increíble fue la historia de Apasia de Mileto, quien vivió en el siglo V a.C. y fue compañera del estadista importantísimo ateniense Pericles. Aunque la mujer en la época clásica tenía un papel muy limitado en la vida política y social, Apasia era una excepción en ese mundo. Ella era conocida por su inteligencia, su habilidad, por la manera de su oratoria y su influencia en los círculos intelectuales de Atenas, inspirado y apoyando discusiones filosóficas con figuras como Sócrates. Apasia fue criticada y satirizada en su tiempo, pero también se decía que era la mejor consejera de Pericles en sus asuntos públicos y estratégicos. Su papel en la sociedad ateniense es una anécdota significativa porque desafió las estrictas normas que mantenían a la mujer excluida de la educación y la política. A través de su relación con Pericles, su influencia en la vida pública fue considerada, lo que la convierte en una de las figuras intrigantes en la historia del arte de las mujeres griegas. Vamos a ver cuál es el mandato social y la presión social que se vive en la época clásica. Se destaca la presión constante que sentía por cumplir con un mandato social que exigía que yo o que cualquier mujer madre sobresaliera en sus diferentes roles. Este mandato se traducía en un
una experiencia vital repleta de expectativas que afectaban directamente su propio bienestar emocional y mental. Se desconoce a ella misma por cumplir expectativas sociales, la maternidad como una responsabilidad de la madre. En su papel como madre, hace hincapié en la dedicación y responsabilidad que asumimos todas las mujeres. Esta dedicación, aunque admirable, se convierte en un peso cuando no es permitido explorar otras facetas de su propia vida, sufriendo que la maternidad no debe ser el único enfoque de una mujer, cosa que agradezco actualmente las mujeres tienen muy bien claro y sabido. El enfoque en la vida tiene que ser en varias áreas y no nada más como madre. La búsqueda del equilibrio, este gran hecho griego. A medida que yo actualmente reflexiono sobre mi vida, comparto las dificultades que enfrento al intentar equilibrar las múltiples expectativas que la sociedad tenía sobre mí. ¿Existe equilibrio? Sin duda, claro que sí. Es delicado y a menudo un poco alcanzable para muchas. Mujeres, no se puede todo al mismo tiempo y por eso es que al ver la vida como épocas diferentes y estilos diferentes, entendemos que el énfasis en determinada época va cambiando según la circunstancia. En la época clásica, la familia, los hijos son lo más importante. Influencia de la herencia griega. Ok, menciono como las contribuciones griegas en todas nuestras áreas, como la medicina, la filosofía, la democracia, han dejado una huella perdurable en el mundo contemporáneo. Reflexiono sobre cómo esas ideas de modelación, de perspectiva de vida, han impulsado a buscar una propia independencia, teniendo en cuenta que su futura visión depende mucho de las épocas clásicas de su propia vida. Cada época tiene el énfasis en determinados puntos importantes que nos toca vivir. Romper con los roles excepcionales y los roles esperados es muy difícil. La transición de mi persona hacia una vida más auténtica se presenta como un acto de resistencia al decidir vivir según mis propios términos, desafiar las expectativas que la sociedad ha impuesto y nos embarga. Se embarga en una ruta hacia la autorrealización. Yo, habiendo cumplido ya con mi época clásica, puedo entender y valorar a las personas que lo están viviendo. Y las felicito, por cierto. Ok, número 10. Reflexión sobre la identidad. La búsqueda de la identidad propia se convierte en un tema central a medida en este capítulo que las mujeres de esta época comienzan a cuestionarse, significando que ser madre, esposa y profesional tiene su dificultad, señalando que descubrir quiénes son más allá de esos roles es esencial para el crecimiento personal. Una mujer tiene que completarse, así como los hombres. Mensaje final y el legado. La conclusión del capítulo invita a las mujeres a reflexionar sobre su vida y a encontrar un equilibrio entre los roles impuestos de la sociedad y sus deseos personales. Te planteo que, aunque la época clásica definió los contornos de su existencia, ahora es momento de vivir con autenticidad y dejar un legado, lo que respeto tanto para las aspiraciones como para la individualidad. En resumen, el cuarto capítulo destaca la lucha de las mujeres durante la época clásica, donde se exigía cumplir papeles específicos, pero también se invita a la reflexión sobre la necesidad de vivir de manera auténtica y aportar nuevas narrativas que honren su
multifacética identidad. Las invito a todas a lograrlo. Una gran mentira de la época clásica, tanto en Roma como en Grecia, es la idea de que la sociedad era completamente democrática e igualitaria para todos los ciudadanos, no siendo así en realidad, especialmente en la época antigua de Atenas, que a menudo vista como el ejemplo de la democracia. Es bien sabido, cierto, que Atenas implementó la democracia, uno de los primeros sistemas democráticos que privilegió pero estaba limitado a un grupo muy reducido de la población. No cualquiera entraba en esta democracia. En realidad, solo los hombres adultos, libres, nacidos en Atenas, podían participar en la política. Las mujeres, los esclavos, los extranjeros, llamados metecos, estaban completamente excluidos del proceso democrático. Además, en Roma, aunque existían sistemas de representación y participación política como el Senado, la sociedad estaba muy jerarquizada y gran parte del poder residía en manos de las partes de la democracia, de la aristocracia. Por lo tanto, la idea de una igualdad política social para todos era gran distorsionada de la realidad en esa época. Muchísimas gracias, espero gocen el video que a continuación van a vivir sobre la época clásica, la época griega, grecorromana, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Capítulo 4. Época clásica. Mujer madre. ¿Recuerdan cuando la vida nos exigía ser las mejores hijas, esposas, madres y profesionales? La época clásica fue como nuestro Partenón. Laura, al hablar de la época clásica, mencionas el Partenón y su imponente arquitectura. ¿Cómo viviste tú esta época en tu vida? Alex, fue como estar en un gran templo, con columnas sólidas y una acrópolis construida con mármol pentélico. Experimenté el realismo en su máxima expresión, utilizando máscaras para ocultar los megáfonos que necesitábamos para ampliar nuestra voz y potenciar el drama. La época clásica es la madre de la tragedia heroica. Parece que existía un mandato claro para tu generación. ¿Cómo influyó en ti y en las mujeres de tu época? Exacto, Alex. Teníamos un solo mandato. Debíamos ser las mejores en cada rol que asumíamos, ya sea hija, esposa, madre o profesional. Cumplí con esos estándares que la sociedad nos imponía. ¿Y cómo viviste tu papel de madre durante esta época? Fui la mejor madre que pude ser, Alex. Asumí ese papel con responsabilidad y dedicación, pero llegó un momento en el que me di cuenta de que también necesitaba explorar otros aspectos de mi vida. ¿Cómo lidiaste con la presión de cumplir con tantos roles predefinidos? Fue un equilibrio delicado, Alex. Si bien cumplí con esos roles, llegó un momento en que sentí la necesidad de liberarme de esas expectativas y comenzar a vivir según mis propios términos. Laura, siguiendo por el camino de la historia y el arte, mencionas cómo los griegos contribuyeron significativamente en distintas áreas como la medicina, filosofía y democracia. ¿Cómo percibes esas aportaciones en tu vida? Alex, es fascinante cómo los griegos dejaron un legado tan influyente. En mi vida, he reflexionado sobre la importancia de esas áreas y cómo han moldeado nuestro presente. Además, he llegado a la conclusión de que es momento de vivir a mi manera y dejar de someterme a los múltiples roles que la vida nos impone. ¿Cómo viviste esa transición de rendir exámenes constantes en tus roles a decidir vivir según tus propios términos? Fue un proceso gradual, Alex. A medida que reflexionaba sobre mi vida en la época clásica,
me di cuenta de que no quiero seguir rindiendo exámenes en roles predefinidos. Quiero vivir mi tiempo sin preocuparme por las expectativas externas. ¿Cómo crees que esta perspectiva puede influir en las generaciones futuras? Creo que es esencial transmitir la idea de que cada persona tiene el derecho de vivir su vida de manera auténtica. Las contribuciones griegas nos enseñan sobre la libertad y la importancia de forjar nuestro propio camino. Es un enfoque valioso, Laura. Vivir según nuestros propios términos puede ser liberador. Exacto, Alex. Debemos aprender de las lecciones del pasado y aplicarlas para construir un futuro donde cada individuo pueda vivir plenamente. Mi época clásica fue una etapa intensa, pero ya no tengo que demostrar más nada. Es hora de disfrutar de mi tiempo, ¿no crees? Totalmente. Somos parte de una generación que rompió estereotipos. Abrimos caminos para los que vendrán después. Creo que ya es hora de relajarnos y divertirnos más. Totalmente de acuerdo, Alex. ¿Crees que algo cambiará en la vida de quienes nos quieren cuando nos vayamos? Dudo que la vida cambie mucho en nuestra ausencia. A lo sumo, dirán que estábamos un poco locos en nuestros últimos tiempos. Pero, sinceramente, eso ya no nos afectará. Viví un matrimonio feliz. Fui el pilar de la familia en todos los aspectos. Permití que mi esposo siguiera su pasión por la música y se convirtiera en un gran director de orquesta. Pero llegó un momento en que dejé de admirarlo. Me cansé de ser la única que trabajaba por la familia. Entiendo, Laura. A veces las responsabilidades pueden volverse abrumadoras. ¿Y ahora cuáles son tus proyectos? Mis prioridades cambiaron. Primero fueron mis hijos, luego un gran curso de verano con mis amigas maestras Montessori. Laura, es impresionante cómo has dedicado tu vida a apoyar a los demás. Primero tus hijos, luego tu madre y finalmente con la residencia para adultos mayores. ¿Cómo fue esa experiencia en Acapulco? Fue un cambio total, Alex. Me entregué por completo a ese proyecto, pero también significó alejarme de mi esposo en ese momento. Mientras estaba ocupada con la residencia, él encontró a alguien más en la Ciudad de México. Debe haber sido difícil manejar todo eso. Sí, lo fue. Pero, ya sabes, cada elección tiene sus consecuencias. En mi caso, siempre prioricé a mi familia sobre todo. Esa funcionalidad y simetría que los griegos buscaban en sus obras, yo la veía reflejada en mi familia. Es admirable, Laura. Pero, ¿cómo te sientes ahora al mirar atrás? Me siento satisfecha con las decisiones que tomé, aunque sé que la vida está llena de cambios. A veces debemos adaptarnos y seguir adelante. Laura, tu vida parece haber estado muy arraigada en principios filosóficos griegos, como el humanismo, idealismo y racionalismo. ¿Cómo influyeron estos ideales en la unidad de tu familia? Sí, Alex, esos principios fueron la base de nuestra familia. Al igual que Pericles en la antigua Grecia, creía en la importancia del humanismo, el idealismo y el racionalismo para mantenernos unidos. Era como vivir en un mundo donde la libertad y la democracia eran fundamentales. Platón hablaba de verdades eternas y trascendentales. ¿Cómo experimentaste esa idea en tu vida? Fue una época donde viví entre la realidad y la idealización. Creí en la posibilidad de ordenar el mundo siguiendo los principios del racionalismo. Pero, como en el arte griego, a veces la realidad y la idealización se entrelazan de formas complejas. Parece que viviste bajo los principios básicos de la época clásica. ¿Cómo te sientes ahora al mirar atrás? Es interesante, Alex. Durante esa época, la unidad familiar estaba forzada en ciertos aspectos, como el coleccionismo y el estatus. Pero ahora, al reflexionar,
Me pregunto si aún estoy parada sobre esas ruinas o he construido algo nuevo sobre ellas. Es un viaje fascinante, Laura. ¿Cómo defines tu identidad ahora? Me veo como una mezcla de Grecia y Roma, pero también como alguien que ha construido sobre las ruinas del pasado. La vida es un continuo cambio y estoy lista para seguir construyendo mi historia. Increíble, Laura. La historia sigue escribiéndose, ¿verdad? Absolutamente, Alex. Y estoy ansiosa por descubrir los próximos capítulos. Ahora es mi tiempo. Quiero disfrutar de la vida, seguir apoyando a quienes amo, pero también dedicar tiempo para mí. ¿Y tú, que nos escuchas? Reflexiona sobre si aún te aferras a antiguos paradigmas o estás construyendo tu propio camino sobre las ruinas del pasado. La vida es una obra en constante evolución, donde cada capítulo nos ofrece la oportunidad de redefinirnos y escribir nuestra propia historia. ¿Sigue siendo Grecia o Roma? ¿O te aventuras a ser la versión más auténtica de ti mismo en este presente que creamos juntos? ¡Wow! Llena tu ser con alegría y amor y vida y arte para ti. El libro, ahora en podcast y canción. En la vida y el arte encontramos pasión, un viaje épico, una historia toda llena de acción, luz y color, ritmo y balance, una inspiración, un lienzo en blanco, esto es una motivación. Vida y arte, danza en sincronía, una canción emotiva, pura melodía. Descubrimos la belleza junto a los detalles. La vida es una obra de arte, vívela feliz. En neuronas como estrellas creamos una sensación. La memoria y la emoción, todo en la vida es conexión. Tomando riesgos medidos y evolución, trazando un verso, viajando el mundo. Vida y arte, danza en sincronía, una canción emotiva, pura melodía. Descubrimos la belleza junto a los detalles. La vida es una obra de arte, vívela feliz. Vive tu historia, sé tu propia creación. Descubre la verdad, hay en ti una canción. Transfórmate, no te limites, que cada paso que tú das es tu bendición. Vida y arte, vida y arte, vida y arte, danza en sincronía, una canción emotiva, pura melodía. Descubrimos la belleza junto a los detalles. La vida es una obra de arte, vívela feliz. Vívela, vívela, vívela. Laura Mendoza, una inspiración. Vamos a leer y a escuchar una canción de vida y arte, danza en sincronía, una canción emotiva, pura melodía. Descubrimos la belleza junto a los detalles. La vida es una obra de arte, vívela feliz. J.